Muy buenas tardes y bienvenidos al canal. Espero que llevéis bien la tarde, que estéis bien hidratados con esto del calor y demás. Que hace calor en verano, cosa curiosa. Y, y aparte de eso, bueno, pues daros la bienvenida a los nuevos seguidores. Ya estamos muy cerquita de los 600. Ya como os dije, si todo sigue así y al final llegamos a esos 600 seguidores, pues haremos un especial del SEAT 600, claro, como es lógico. En definitiva, bueno, pues gracias por el seguimiento a Stackrir, a Senserra 95, 46 y Rafael Gustavige, que son los últimos seguidores del canal. Y en definitiva, bueno, pues muy contento en ese aspecto, con el seguimiento del canal. Muy buenas tardes, veo que está por aquí Carlos Rensau, buenas tardes. Loo también, buenas tardes. Y Alejito también, que está por aquí. Saludos desde Argentina. Bueno, pues espero. Allí por Argentina seguramente ahora hace bastante más frío que por aquí. Así que espero que estés bien abrigado, Alejo. Y nada, vamos. No me voy a. No voy a enrollar mucho más en la presentación. Como os digo, he traído a. Bueno, iba a decir he traído a un invitado especial, etcétera, pero es que ya prácticamente esta es como su. Esto ya como su casa prácticamente, así que paso ya a cambiar la pantalla. Y aquí tenéis al señor director de GPK, don Charlie Barazal, tomándose un refrigerio como debe ser. Muy buenas tardes, Charlie, y bienvenido al canal de nuevo. Buenas tardes, Charlie, y bienvenido Buenas, al canal. y te estaba haciendo caso y me estaba hidratando. Ahí. Muy bien, así es, perfecto. Porque está la cosa jorobadilla. Bueno, por aquí me dicen por el chat que se te escucha bien, de volumen parece ser que se nos escucha bien a los dos, así que creo que ya podemos empezar el directo. Y nada, vamos a hablar hoy de un coche que me he enterado esta tarde que a Charlie es uno de sus favoritos, así que me alegro un montón de haberle invitado además para este coche con historia. Vamos a hablar, como sabéis, ya os dije, estuve preparando un poquito, el Mazda 787, la versión B, que fue la que ganó en Le Mans. Y para ello sí me gustaría hacer un pequeño repaso histórico de cómo Mazda llegó a ese modelo y luego ya hablaremos propiamente, y para ello me he traído a Charlie, de la edición del 1991, de ese Le Mans, ¿no? Y bueno, vamos a pasar ya a la siguiente ventana. Y aquí vais a ver a dos señores. Uno es el señor Felix Wonkel, el otro es el señor Walter Freude. Bueno, no sé si se pronuncia así, se pronunciará algo así parecido. Y estos señores a principios del siglo XX, el primero, Felix Wonkel, que lo veis a la izquierda, diseñó y patentó lo que en principio era un motor de combustión interna que venía a revolucionar un poco el tema, y a presentar una alternativa, valga la redundancia, a los motores de combustión interna alternativos. Estos son los motores de combustión interna que todo el mundo conocemos, ¿no? Los que tiene tu coche y la inmensísima mayoría de coches que hay en el mundo, que son motores con sus pistones, sus bielas, etcétera. Felix Wonkel pensó, y con muy buen criterio, que se podría mejorar el rendimiento de esos motores y sobre todo suavizar mucho la entrega de potencia y de par de un motor si se cambiaban ciertos aspectos. Y entre ellos, bueno, pues lo que iba a hacer era diseñar un motor totalmente diferente, en el cual ya no habría un pistón convencional dentro de un cilindro convencional y con una biela convencional, sino que todo eso se sustituiría por una suerte de cámara con forma de 8, aproximadamente forma de 8, con un rotor triangular, el cual haría de las veces de émbolo, de pistón, y conectado a su vez a un rotor, a un eje de transmisión, que en este caso sería comandado por una rueda dentada. Este rotor formaría 3 cámaras independientes, en las cuales se reducirían esos 4 tiempos del motor de combustión interna alternativo convencional, se reducirían a 3 tiempos. Por lo tanto, la entrega de potencia sería mucho más suave, mucho más lineal, y el motor funcionaría de una manera más, sobre todo más suave, como digo. Se podría obtener una mayor potencia dentro de lo que es para una misma cilindrada, aunque sí es verdad que el motor adolecería luego de ciertas cosas que iré explicando más adelante.
Pero Felix Wankel lo dejó todo en una patente la cual no era, digamos, usable, ¿no? O no era fabricable. Y el señor Walter Frede, más adelante, fue el que realmente fabricó el primer motor de este tipo, el motor Wankel rotativo. El motor Wankel rotativo, que os voy a enseñar ahora una... Aquí lo tenéis, un esquemita. Como veis, aquí os lo he dibujado, veis esa cámara a todo lo largo con forma aproximadamente de un 8. Veis ese rotor, el émbolo triangular, como acabo de decir. Os he señalado las lumbreras de admisión y de escape porque este motor funciona sin válvulas o no las necesita en un principio, aunque sí es verdad que hay motores Wankel un poco más sofisticados en ese aspecto. Y funciona parecido a un motor de 2 tiempos, lo que pasa que en este caso tenemos 3 cámaras independientes, o 3 cámaras muy diferenciadas la una de la otra. Sería la cámara donde se produciría la carrera de admisión, luego compresión y explosión en una misma cámara que formaría ese rotor. Veis dónde está la lumbrera superior, que sería la de admisión, el rotor giraría en el sentido horario, como lo he puesto ahí en la flechita. Y el cigüeñal o el eje de transmisión de potencia, que lo he dibujado en azul, veis que es una rueda dentada y el rotor tiene otra rueda dentada. Curiosidad es que la rueda dentada del rotor es bastante más grande que la del cigüeñal. Esto hace que gire en excéntrica, que es lo que se necesita realmente para que se pueda producir la compresión, mientras el rotor, en rojo que os lo he dibujado, gira, ¿no? El aire junto con el combustible se introducen por la lumbrera de admisión, el rotor lo empuja girando hacia el sentido horario hacia la segunda cámara, donde se produciría la compresión y la explosión de esos gases. Y esa misma explosión de los gases es la que hace que el rotor empuja al propio rotor y hace que el rotor gire y lleve y arrastre esos gases de escape hacia la lumbrera de escape, básicamente. Lo que estamos haciendo es ahorrándonos una carrera. En un pistón necesitaríamos 4 carreras para hacer ese mismo recorrido y en este motor solo tenemos 3 carreras. Simple. Y con eso suavizamos muchísimo la entrega de potencia. Si es verdad que se pierde par motor por el camino, porque además el motor, hasta que se consiguió solucionar los problemas de estanqueidad que tenía, se tardó bastante. Bien entrado ya a los 60, para que os hagáis una idea. Este Felix Wankel patentó en los años 20 y hasta bien entrado a los 60 no se obtuvo un motor realmente usable, ¿no? Y ya os digo, es totalmente diferente a un motor de combustión interna alternativo y por lo tanto también, ya digo, su entrega de potencia es a muy altas revoluciones debido a este comportamiento, pero es una entrega de potencia realmente suave, bastante más dosificable de la que se puede obtener de un motor de combustión interna alternativo tradicional. No sé si tenéis alguna duda, algo que preguntar, si queréis podéis irlo poniendo por el chat y no sé si Charlie tiene alguna pregunta sobre esto o... No, el funcionamiento, bueno, estaba claro. Otra cosa es lo que luego habrá que comentar algo de lo que hicieron en Mazda Speed para optimizar al máximo este motor. Sí, eso ahora lo iremos explicando. Luego nos dice NSU y Wankel consiguió fiabilidad o ya fue Mazda la que la consiguió. NSU, concretamente, porque Walter Frede trabajaba para la NSU y precisamente fue él el que inició esa forma de 8 características. Realmente fue NSU la que se la dio y ya consiguieron por fin la evolvente, que es la curva que forma la parte exterior del rotor. Esa curvita que veis que hace al final como forma de triángulo, pero en realidad es como un triángulo curvo, no es un triángulo recto con lados rectos, ¿no? Realmente fueron la gente de NSU y Walter Frede quien se lo dieron y consiguieron esa curva que se llama evolvente de círculo. Es realmente la característica fundamental de este motor y por lo que al final consiguieron la estanqueidad suficiente para que los gases de escape no se mezclaran con el aire frío de admisión, etcétera, etcétera. Y para conseguir realmente la compresión necesaria. Porque estos motores, el ratio de compresión era bastante bajo al principio y no era realmente un motor eficaz, ¿no? para colocar en un coche. El tema, como os digo, es que bueno... me gustaría luego hacer un vídeo sobre el motor Wankel ya más pormenorizado. Entonces aquí vamos a dejar de momento ya lo que es la presentación del motor Wankel y pasamos directamente a lo que es la historia de Mazda en competición. Y empezamos por Mazda Speed Corner, que es como se llamó al primer proyecto de Mazda en competición.
esto se fundó, fue fundada por el expiloto Takayoshi Ohashi en el año 1967 y seguiría llamándose así hasta el año 1982. Y digo llamándose así porque la Mazda Speed Corner realmente empezó como un proyecto paralelo, ¿no? Dentro de la actividad de Mazda. Se aprovecharía de la tecnología de Mazda, pero en realidad no, digamos que era bastante independiente con respecto a lo que era la compañía. Este modelo en concreto no es, o sea, este ya es el primer Mazda de la Mazda Speed, que fue cuando cambió ya la compañía en el año 1963 y digamos que es el que inició realmente toda la saga de los vehículos hasta llegar al Le Mans del año 1991. Pero quería hablar un poco de eso, de que el proyecto empezó todo como Mazda Speed Corner, participaba con los Mazda Cosmo, creo recordar que era el modelo, y hasta el año 1982. Y en el 1982 hay un cambio, ya digo, Mazda decide tener una relación más estrecha con esta compañía y deciden refundarla como división Mazda Speed, que es como se denominó a la división deportiva de Mazda, vamos. Y aquí ya pues comienza la historia, ¿no? Un poco. El germen de todo es el Mazda 717 que estáis viendo ahí en la imagen del año 1983. Diseñado por el ingeniero Takura Yura y participaría como grupo C Junior en la categoría C2, ¿no, Charlie? Si no me equivoco. Eso es. Usaría el motor Wankel ya evolución de anteriores motores Wankel, pruebas de Mazda, etcétera, con denominación 13B. Este motor llevaba dos rotores, una cilindrada de 1308 centímetros cúbicos totales. Esto en un motor de combustión interna alternativo sería el equivalente a un motor de más del doble de cilindrada de la que os estoy diciendo. Es decir, para que os hagáis una idea, en un motor rotativo, como he dicho antes, no se necesita tanta cilindrada. Se puede compactar bastante y se obtienen unos resultados similares a un motor mucho más grande en combustión interna alternativo, de pistones tradicionales. Este motor daba 310 caballos a 9.000 revoluciones por minuto. Y en su primera participación en el Le Mans en aquel año terminaría en la posición 12ª y 18ª en la categoría, en el general. En el año 1984, el siguiente modelo, que os lo voy a poner ahora en imagen, aunque era una evolución del 717, es el 727. O sea, básicamente es un coche que evolucionaría muy poquito, ¿no? Cambio aerodinámico y poquito más, porque el motor seguiría siendo el mismo 13B. Es decir, el motor ese que os he dicho de dos rotores y con la misma potencia, 310 caballos. Terminaron cuarto y sexto de su grupo de C2 en Le Mans, a pesar de que tuvieron muchos problemas a lo largo de la prueba. En el año 85 ya llegaría el Mazda el 737, que sería otra evolución y última ya de ese 717, de ese proyecto 717. Una última evolución con el mismo motor 13B, aunque un poco más potenciado, buscando un poquito más intentando buscar algo más de potencia. De nuevo tienen muchos problemas en la carrera de Le Mans y los dos coches acabarían tercero y sexto del grupo C2. En el año ya 1986, que ya pasaríamos al siguiente proyecto, ya Mazda Speed se lo toma un poquito más en serio. Ya es un ingeniero británico, Struth, el que entra a diseñar el coche. Como veis, el cambio, voy a ponerlo la imagen anterior para que veáis un modelo y otro, para que veáis la diferencia. El cambio es brutal. En el año 86 ya Mazda pasa a participar en la categoría también en INSA GTP y se presentaría ya un nuevo motor rotativo denominado 13G. Este motor se le añadiría un rotor más. Ahora ya tendría tres rotores, una cilindrada de 1962 centímetros cúbicos totales, 450 caballos, ya era un motor ya que empezaba a ser un poquito más serio, y 392 Nm de par a 8.000 revoluciones por minuto. Ese es uno de los hándicaps que tenía este motor frente a la competencia de combustión interna alternativa. Es decir, era un motor muy puntiagudo, un motor que por debajo de las 7.000 revoluciones por minuto prácticamente pues no era capaz de dar casi absolutamente nada. Eso también era un problema para el consumo de combustible, pero luego, bueno, eso Mazda lo fue solucionando un poco con el tiempo, ¿no? Como he dicho, bueno, este modelo, que no he dicho el nombre, el 757, se presentaría en el año 1986. Como he dicho, participaría tanto en Grupo C como en GTP de IMSA.
Y en Le Mans, este coche no terminó Le Mans, abandonaría por problemas de la caja de cambio y problemas de transmisión, tanto los dos coches que presentó Mazda. El 757 evolucionaría en el año 87 a la versión S. Y esta lo que se haría era sobre todo un trabajo muy fuerte de aligeramiento con respecto al 757 original. Entre ellos se incorporó un chasis en aluminio, un monocasco en aluminio bastante más ligero que el anterior. Incorporaría también cambios en los reglajes. Una cosa muy curiosa, y es que Mazda no tenía adaptados los reglajes para Le Mans exclusivamente, sino que el coche era, digamos que llevaba unos reglajes un poco más genéricos para poder participar en todas las carreras del campeonato. Y era algo que sorprendía mucho a los técnicos que empezaba a fichar Mazda, porque a través de Struth, del diseñador, pues empezaron a fichar técnicos europeos y se sorprendían bastante de que no tuvieran en cuenta esos reglajes específicos para la carrera de Le Mans. Y bueno, ya aquí empezaría Mazda un poco a especializarse en ello, ¿no? A especializar un poco el coche y preparar un coche específico para la carrera de Le Mans. El Le Mans de ese año, del año 87, sería el mejor de la serie hasta esa fecha. Es decir, si comenzamos desde el 717 hasta el 757S, ese Le Mans sería el mejor. Terminaron con un séptimo en la general y un primer puesto en la categoría IMSA GTP. O sea, no estuvo nada mal el resultado, pero también es verdad que, claro, lo que tú quieres es ganar en la categoría general, ¿no? Es lo que pretendes. En el 88 se presentaría el 767 con de nuevo otra vuelta de tuerca al motor Wankel. Ahora en este caso sería denominado 13J y se le incorporaría otro rotor más. Ya llevaría 4 rotores y un total de 2.616 centímetros cúbicos. Este motor sí fue un paso fundamental para que Mazda luego consiguiera digamos esa victoria en el año 1991. Este motor ya siempre sí conseguía dar unos 600 caballos de potencia a 8.500 revoluciones por minuto. El par motor se aumentó muchísimo, merced a ese cuarto rotor, 529 Nm a 7.000 revoluciones por minuto. Seguía siendo un motor muy puntiagudo, seguía siendo un motor que, al contrario que su homólogo de combustión interna alternativo, no tenía par en bajas, era un motor que había que llevar alto de vuelta y eso hacía también al coche bastante nervioso. Entonces, bueno, la participación en el Le Mans del 88 pues fue un poquito regulera. Consiguieron terminar en el 17º y 19º puesto en la general. Y un 757 del año anterior consiguió terminar en el 15º puesto. Porque es verdad que tuvieron muchos, de nuevo, problemas de fiabilidad, calentamiento, etcétera, etcétera. En el año 89, el 767B, que es el coche que os he puesto antes en imagen, que me he adelantado bastante, pero bueno, ya lo tenéis ahí en imagen. Ese 767B participa en Le Mans y queda séptimo y noveno en la general, con un 767 del año anterior que quedó en el 12º puesto. El 767B con respecto al 767 tuvo un cambio fundamental y es colocar los escapes en los laterales. Y no era un cambio baladí, ni era un cambio tonto. Digamos que se buscaba aumentar un poquito el paso del aire por debajo del vehículo, es decir, darle un poquito más de volumen de aire por la parte inferior del vehículo para que pudiera pasar el aire de una manera más sencilla por la parte inferior, como digo. Cosa que en el anterior modelo, con los escapes que salían hacia atrás, no era posible o era más difícil. O sea, aquí se le daba un poco más de énfasis a ese difusor trasero y ese pedazo de ala que estáis viendo en la parte trasera del vehículo. De nuevo el motor era el mismo, el 13J, y de nuevo los mismos problemas que había tenido anteriormente. Es decir, con un motor tan puntiagudo, los reglajes tienen que ser muy específicos para tratar de compensar esa falta de bajos del motor, ¿no? Y el problema de estos coches era de nuevo lo mismo, el nerviosismo que tenía. El tema no se solucionaría hasta el siguiente modelo ya, que es del que vamos a hablar hoy, el Mazda 787, que llegaría el coche Jero tenía un problema básicamente de manejo, y era que en la entrada de la curva era muy cabezón y de repente, ¡zas!, la trasera te pegaba un trayazo tremendo. Sí. Bueno, estuvieron viendo que podía ser, y hasta que no contrataron a Jackie Ickx como asesor,
no descubrieron el problema, era un problema de rigidez del chasis y sobre todo del chasis y del subchasis en la parte trasera. Ajá. Ahí, bueno, pues ya hicieron una serie de modificaciones con fibra de carbono y demás para darle la rigidez justa y el coche, vamos, cambió radicalmente. Sí, es el problema que venía, como digo, adoleciendo. Esa entrega de potencia tan puntiaguda hacía que el coche necesitara un chasis más rígido, como acaba de decir Charlie. Había que buscar más rigidez torsional en el chasis. Y era un problema que llevaba arrastrando desde el 717 no, y el 727 y todo, esos motores eran menos potentes y todavía era capaz de digerir esa potencia. Pero cuando ya se cambió al 13G y al 13J, eran motores ya que superaban en algunos casos los 600 caballos de potencia y ya ese chasis no era capaz de digerir la potencia con la misma facilidad que los anteriores. El 787 se presentaría en el 90, como he dicho, ya sería el... Este coche sería una evolución del 767, porque en realidad el 767 no es una evolución del 757, o digamos que es un coche un poco diferente. Y sobre todo, para que no nos perdamos, el 717, el 727 y el 737 son prácticamente el mismo modelo con pequeñas modificaciones. Después Mazda decide hacer un modelo totalmente nuevo, que es el 757. El 767 es una evolución fuerte de ese 757 y ya el 787 es de nuevo otra vuelta de tuerca, otra evolución fuerte del anterior modelo, de ese 767. Aquí hay dos revoluciones fundamentales en este coche. La primera, que ya la ha dicho Charlie anteriormente, es un chasis fabricado en Kevlar y fibra de carbono en Reino Unido. Porque, de nuevo, el ingeniero de diseño, el jefe de diseño, Strutt, decide que hay que cambiar eso ya de una vez por todas. Y sobre todo por la, como ha dicho Charlie, por la incorporación de Jackie X empiezan ya también a cambiar muchas cosas dentro del equipo de Mazda Speed. Ya digo, se basaría en un chasis en composite de fibra de carbono y Kevlar. Se añadiría una caja de cambios manual de 5 velocidades firmada por Porsche. En colaboración, Mazda colaboraría con Porsche en este aspecto. Otro aspecto fundamental y que me ha sorprendido cuando estuve estudiando un poco el modelo es el radiador. Curiosamente, los radiadores en los modelos anteriores iban situados en los laterales del cockpit. Y aquí ya por fin deciden llevar un radiador único a la parte delantera del vehículo. Y ahora veréis la diferencia fundamental que marca esa colocación del radiador en la parte delantera del vehículo. Por cierto, muchísimas gracias Renshaw por ese seguimiento. Y nada, gracias por seguir el canal. Como digo, colocan el radiador en la parte delantera en una posición bastante inclinada. Y ahora viene un aspecto fundamental y una cosa muy curiosa. Porque luego la Fórmula 1 muchos años más tarde usaría también este tipo de técnica. Por cierto, el Sauber Mercedes C9 y el C11 también usaba esta técnica. El aire veis que entra por la parte frontal del vehículo. Por debajo de los faros veis que hay varias entradas de aire. Hay una principal central y luego dos laterales, ¿no? Bueno, pues esa principal, el aire entraría, pasa por el radiador, se lleva el calor y saldría por delante del parabrisas. Por una salida de aire que está justo detrás justo delante, del parabrisas, a modo de un concepto que en Fórmula 1 seguramente os sonará el nombre, el S-Duct o el conducto S, que se utilizaba en el morro, que Ferrari fue, si no recuerdo mal, una adelantada al utilizarlo en el año 2006, creo recordar que fue la primera vez que se vio un conducto S, un poco primigenio. Y esto lo que hacía era aumentar mucho la carga en el eje delantero. Digamos que obligabas al aire a pasar por una entrada bastante estrecha, como veis en la parte frontal, y ese aire luego lo expandías saliendo hacia arriba por delante del parabrisas. Entonces creabas una modo de ala, o una potenciación, mejor dicho, de un ala delantera. Y lo que hacía era cargar el eje delantero y ayudar un poco a la estabilidad del vehículo y al desgaste de la goma delantera. Hay bastantes más cambios también, debido al uso profuso de la fibra de carbono, el Kevlar en el chasis. La carrocería ya sería también íntegra en fibra de carbono, cosa que anteriormente no lo era. Todo eso ahorró muchísimo peso, entonces el coche se quedó en unos 830 kilos aproximadamente, una cifra bastante contenida para la época.
Y el motor. El motor es un desarrollo del 13J anterior, denominado... Jero, una cosa, de lo que decías sobre las tomas de aire, el hecho de poner el radiador donde lo pusieron y ese sistema frontal les permitió, que ahí está en la foto que se ve muy bien, ampliar esas tomas laterales. Sí. Vale, Sí, eso fue también muy importante. Sí, y además no fue baladí tampoco el tema porque digamos que conseguían alimentar con muchísimo mejor a ese motor rotativo. Y también utilizarlo para fines aerodinámicos, que al final era el grupo C fue Claro. una época en la que se desarrolló muchísimo la aerodinámica en los sport prototipo. Es que lograron limitar el número de entradas de aire, que eso no deja de ser un problema a nivel aerodinámico, y las pudieron poner donde más interesaba. Exacto. Pues el tema, como digo, y bueno, otro detalle del radiador que me ha parecido muy curioso es que utilizaba un garniflap, un pequeño garniflap que se colocaba en la cara anterior del radiador y que aumentaba un poquito la carga aerodinámica en la parte delantera. Una cosa curiosa, además de ayudar también a una mayor extracción de aire por delante del parabrisas. Se conseguían bastantes ventajas. Quizá uno de los inconvenientes era bueno que ese calor podía perjudicar un poco al flujo de aire que viaja por encima del cockpit, pero bueno, en definitiva estamos hablando de un coche de competición y los pilotos ya saben que se tienen que enfrentar a temperaturas bastante altas, así que no era algo que el piloto no estuviera ya por lo menos hecho a ello, ¿no? Aunque no fuera. Y menudo calorizo además ese año, el 91. Como os digo, el motor, el R26B, que era una evolución también fuerte de ese 13J, ya los japoneses se dieron cuenta que tenían que trabajar muy bien la fiabilidad, que con un motor rotativo en potencia nunca iban a ganar a los monstruos que utilizaba Sauber Mercedes, por ejemplo, o al Jaguar, etcétera, ¿no? A los Peugeot. Este coche no le iba a ganar por potencia, pero sí tenían que buscar esa fiabilidad. El motor Wankel, a pesar de lo que se suele decir y se suele comentar, tiene menos piezas móviles que un motor de combustión interna alternativo y por lo tanto es un motor al que se le puede dar una mayor fiabilidad haciendo las cosas bien, claro. En ese aspecto, el R26B, como digo, fue un motor en el que se cambiaron muchas cosas. Se mantuvo, de las pocas cosas que se mantuvieron fue la cilindrada, que son 2.616 centímetros cúbicos. El 13J tenía exactamente la misma cilindrada, los mismos 4 rotores. Pero en este caso se incorporó protección cerámica en lo que es la pared laterales y en el rotor, a modo de segmento, para que digamos proteger de ese rozamiento continuo que tiene el rotor con las paredes de la cámara. Se incorporó también unas nuevas lumbreras de admisión, en este caso con trompetas variables de admisión variable, tecnología de admisión variable, lo que quería decir. Se incorporó también una tercera bujía a la cámara para controlar mejor la ignición. Controlar mejor la ignición, sí. Y sobre todo para el consumo, porque tener una tercera bujía te permite controlar mucho mejor el consumo de combustible, cosa que era muy importante. Hay que comentar una cosa aquí, Jero. Estamos hablando del año 90 todavía, cuando hacen estas modificaciones, y la normativa ya había dicho la FISA, todavía la FISA, o sea, a ver, era la FIA, pero la FISA era el brazo deportivo, por decirlo así. Ya había sacado una norma que los motores rotativos, entre otras cosas, no iban a estar admitidos en los prototipos y por ende en Le Mans. Con lo cual, era ahora o nunca para Mazda. Sí. De ahí que pues hicieran un montón de modificaciones, lo de contratar a Jack Hicks, etcétera. ¿Vale? Sí, pues como estaba diciendo, efectivamente, como dice Charlie, digamos que echaron el resto. Ya era, como ha dicho, una hora o nunca. Había que intentarlo ya. En el año 90 ya presentaron este coche, como os digo. Una aerodinámica súper avanzada. El uso de la FIA siempre ayudando, ¿no? Como siempre. Y sobre todo porque el producto estrella, que era la Fórmula 1, estaba empezando a perder bastante terreno. Luego comentamos una cosa de la parrilla de salida
precisamente por eso. Como acabo de decir, el motor tenía, vamos, admisión variable, 3 bujías por cada cámara, por cada rotor, colectores de admisión periférico, también bastante importante, ya no era como los anteriores, con esas lumbreras incluidas en el interior de la cámara, segmentos cerámicos para reforzar todo aquello, y bueno, y sobre todo una gestión electrónica diferente, ya digo, buscando el motor. El R26D era capaz de dar 900 caballos de potencia, pero Mazda decidió reducir esa potencia a unos 700 caballos, 650, 700. 700 fueron en clasificación, 650 en régimen de carrera, más o menos. Y la Mazda lo que decidió fue eso. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla, para aumentar la fiabilidad del motor, para conseguir, primero, el objetivo, terminar la carrera, y segundo, poder competir con los rivales. Ya que no puedo competir en velocidad y en potencia, voy a competir con ellos en durabilidad y en consumo. Como he dicho antes, el 787 evolucionó sobre todo aerodinámica, se evolucionó muchísimo, se utilizó ese chasis ya íntegro en fibra de carbono, se aligeró muchísimo, y ya os digo, 830 kilos, 700 caballos, era una buena relación peso-potencia para la época, con una caja Porsche de 5 velocidades, como he dicho antes, bastante más fiable y más robusta que las anteriores usadas por Mazda. ¿Sabes lo que pasa aquí, Jero? Que es que al responsable del proyecto, que era Tatsuomi, sí. Sobre todo la parte, el Chery de Mazda, estando en Le Mans, le dijeron: tú, es que para ganar aquí necesitas 100 caballos más. Y entonces, claro, cogió a su Tatsuomi y le dijo: oye, que 100 kilos, 100 caballos más. Joder, macho, vale, pues nada. Entonces, el problema no era ese. El problema era de, vale, tengo que sacar 100 caballos más, pero tengo que consumir menos de lo que estoy gastando con los 600 que está generando el coche ahora, ¿no? Entonces, claro, sí. ¿Qué había que hacer? Vale, subimos, logramos, de acuerdo, pero ahora ¿qué hay que hacer? Pues habrá que aligerar el coche para conseguir que pese menos. Lo de la rigidez que estamos hablando. Ayudó mucho el chasis ¿cómo se llama este? La fibra de carbono, sí, ¿cómo se llama? Sí, pero tenía, bueno, da igual, no tiene mayor importancia. Y los dos subchasis, uno para cada eje, que es un poco lo que estábamos comentando antes, que cuando se ajustaron, el coche tenía un comportamiento maravilloso en pista, sí. ¿No? Muy noble, entonces y muy predecible. Bueno. Y un detalle que no es baladí: uso por primera vez en Mazda de frenos carbocerámicos. Es que se habla mucho del motor rotativo, pero es que también fue la primera vez que ganó un coche con frenos cerámicos en Le Mans. Efectivamente. De hecho, la toma grande de abajo, sí. Si no recuerdo mal, era para refrigerar un poco aquellos frenos. ¿Por qué? Porque no sé si lo has comentado, el tren delantero se estrechó. Sí. Por tanto, parece que tenía más potencia frenada atrás, ¿vale? Aunque luego vamos a explicar cómo uno de los problemas que podían tener, que era la temperatura de frenos, Mazda lo fue solucionando con alguna cosilla. Pues como os digo, el tema, en 1990 la participación en Le Mans pues fue un auténtico desastre, porque el coche tenía muchos problemas. Yo creo que sobre todo se acumularon muchos problemas de juventud y cosas que Mazda necesitaba aprender. Los 787 abandonarían ambos con problemas mecánicos de todo tipo. Uno con una fuga de aceite, otro problema en la transmisión y en los frenos también, etcétera. Y al final solo sobrevivió un 767 anterior, que terminó el 20º en la general. La verdad es que ese Le Mans fue un poco desastroso. Les dio mucho problema la admisión variable, pero no por la propia admisión, sino por el sistema eléctrico de la admisión, que en uno de los coches incluso salió ardiendo. Entonces, claro, pues chungo. Pero... Y ya pues pasando ya al año 91, ya sí sería la hora de la verdad, porque ya era era la última oportunidad ya que le quedaban a los japoneses para poder ganar con un motor rotativo Walker.
El cambio de normativa para el año siguiente, en el 92, ya la FISA, de hecho ya en el campeonato, en el grupo C, ya sí se habían prohibido los motores que no fueran de 3.500 centímetros cúbicos como los de la Fórmula 1. Y además aquí hubo varios detalles bastante importantes. En Le Mans sí se dejaron, porque claro, los equipos protestaron. Mira, yo ya tengo hecho el chasis, el motor ya lo tengo, yo no puedo cambiar ahora de así rápido y tal. Bueno, total que la FISA decidió que podían participar Mazda, Sauber, Mercedes y Jaguar con sus modelos respectivos, pero tendrían que inscribirse en la categoría C2, no en la categoría absoluta, porque no tenían, o sea, como ya no se podía homologar un motor de 3,5 litros, ellos llevaban sus motores antiguos, por lo tanto tuvieron que homologarlo como C2, y además tendrían que cumplir con la norma de consumo de combustible de la categoría C2 en el año 91. Entonces eso realmente supuso un poquito no sé si un poco de caciquismo, Bueno, ¿no? Por parte de la FISA o algo parecido. a ver, ¿No? tú ya sabías desde 2 años antes Sí. que no podías usar. Vale. Yo creo que buscar una solución intermedia, que es, vale, tú corre con lo que quieras, pero estás limitado en cuanto al combustible que puedes usar. Y eso, pues, provocó reacciones en Mazda que, pues, muy adelantadas respecto a otros equipos y, si quieres, a la época. Pues sí, el caso, como digo, bueno, pues al final, bueno, pues Mazda tuvo que ingeniársela. Sobre todo, como ha dicho antes Charlie, afinar la electrónica de control del motor fue bastante importante. Y sobre todo un detalle, Mazda estaba en desventaja con ese motor R26, de nuevo, como he dicho antes, por las potencias. De hecho, en la clasificación creo que el mejor, es que no lo tengo aquí apuntado, el mejor clasificado fue en la posición 19, si no recuerdo mal. Y la verdad es que iba a empezar la carrera bastante alejado para poder aspirar a la victoria, pues parece un poco lejos, ¿no? Salir un poco lejos. Lo que pasa que, bueno, hay que explicar. El problema del chasis de este coche se dio entre el 90, o sea, se dio en el 90. De cara al 91 se arregló el problema del chasis. Conseguimos 100 caballos más. Como bien dices, se rebajó las revoluciones máximas a 9000 por tema de fiabilidad. Y además, claro, los japoneses son japoneses y hacen las cosas a su manera. ¿Vale? ¿Ellos qué hacían? Ellos, cuando hacían las pruebas de resistencia, a lo mejor las hacían en 4 días, a 6 horas cada día. Y les dijo Jackie, mira, no vais a ganar nunca Le Mans mientras no completéis 2 jornadas de 24 horas seguidas con los problemas normales, pero resolubles, que se puedan solucionar. Y claro, los japoneses decían, pero no, que tenéis que hacer 2 tests. Lo has comentado tú antes, los reglajes dedicados, lo mismo. Lo hemos visto con Peugeot. Peugeot ha hecho un coche, ha hecho un hipercar para Le Mans. Pues esto era un poco lo mismo. Ya ese año, con el coche prácticamente sin correr en ningún sitio, ya no había excusa para trabajar esos reglajes, ¿no? Entonces, claro. Y luego habían tenido un problema. Habías dicho tú lo del recubrimiento cerámico, y entonces en Japón ese recubrimiento se rompió un poco en zonas y eso provocó problemas en el motor, claro, por las impurezas y demás. Entonces dijo Mazda, se lo habían encargado proveedor exterior y dijo Mazda, no, lo vamos a hacer nosotros. Vale. ¿Qué hicieron? Pues desarrollar ellos su máquina de recubrimiento cerámico. Y eso creo que se da en caliente, por lo que he leído, y lo que hacían era dar 2 capas. Y eso además lo trasladaron al modelo estrella en ese momento, que era el RX-7, que curiosamente estaba teniendo el mismo problema de chasis que el coche, que el 787. O sea que aquí sí que la competición y la calle fue íntimamente ligado por esos recubrimientos cerámicos dobles, más
esa mejora del chasis que inmediatamente se trasladó al modelo de calle. O sea que, entonces, claro, Jacques dijo, o hacéis esto o no hay nada. O sea, no, De, no, de no. hecho, de hecho, ahora que comentabas eso, Mazda, las pruebas que hacía eran de 8 horas para sus modelos. Claro. Ah, pues de hecho 6, ¿no? Sí, Sí, de 6 8, u sí. 8 creo recordar, sí. Creo que son 8 horas, creo que eran lo que hacían. Claro, ya aquí, como vive el criterio, como dices, pues les dijo, no, señores, esto, si ustedes quieren ganar una prueba como Le Mans, tienen que Claro. hacer una al menos 24 horas, que es menos que 24 horas funcionando. Y luego también cambiaron las llantas a llanta 18, Ujú. ¿vale? Que Sí, eso es importante. buscando sobre todo aligerar masa no suspendida Y más, y, y más superficie de y más contacto, superficie de entiendo. contacto del neumático, claro. Vale. Pero aquí seguía estando un problema, que era el del consumo. Ujú. Entonces, pues los japoneses siguieron tal, y entonces lo que idearon fue un sistema por computadora, por ordenador. Por entonces, yo creo que lo podíamos llamar computadora, para ver qué necesitaban para ganar Le Mans. Y la computadora dijo, contando la gasolina disponible y demás, que tenían que dar 367 vueltas. ¿Vale? 367 vueltas era con un consumo que andaba alrededor de los 1,8 litros por kilómetro, más o menos, me parece, algo así. Luego tengo el dato por ahí, luego lo miro. Entonces, reunieron a los pilotos y les dijeron, mirad, hay que rodar en estos tiempos, más o menos. ¿Cómo vamos a rodar en estos tiempos para que consigáis... Eh, a ver, quiero decir, tú puedes rodar en 3:30 de una manera o de otra. En una puedes ahorrar gasolina y en otra no. Puede parecer un poco No, no, pero sí, sí, paradójico en que choque, competición es muy efectivamente. posible eso. Claro, ¿cuál es la diferencia? Que si yo en un momento dado quiero hacer un 3:28 o un 3:27, lo puedo hacer. Porque tengo que cambiar esa conducción, ¿vale? Quiero decir, estamos hablando no de una vuelta de calificación, para que os hagáis Sí, una idea, en sino una lo que carrera. es un ritmo de carrera, el pim, pam, el martillo, pilón. ¿Vale? Entonces dijeron, estas son las cifras que necesitamos. Los pilotos entrenaron un poco para hacerse una idea. ¿eh? A ver, Le Mans es un circuito muy difícil de pilotar, pero es un circuito fácil de memorizar. Creo que se me entiende, ¿no? ¿Por qué? O sea, el circuito es muy difícil porque cualquier circuito de alta velocidad es muy difícil, porque cualquier error es prácticamente irrecuperable. Pero, a ver, Le Mans son, si queréis, son 3 zonas. Ujú. ¿Vale? Es las curvas Porsche, bueno, mejor dicho, toda la bajada hasta Terterrus desde Dunlop, la zona de Indianapolis, porque es muy crítica con la frenada en apoyo y tal, y las curvas Porsche. Y si queréis, las chicane Ford de entrada a meta, porque hay que ser muy preciso. Pero el resto es lo que es, o sea, no tiene mayor misterio. Entonces, bueno, pues estuvieron ahí eh, preparándose para ello, así que... pero claro, fue cuando X les cogió las pelotas y les dijo, si queréis ganar, o me escucháis o no hay nada que hacer. Claro. Y es verdad que para lo que suelen ser los japoneses, Mazda es una marca aparte. Escucharon y, como os estoy diciendo, pusieron muchísimos medios de su parte y muchísimas ideas. Es tremendo. Vamos, ni Toyota con todo su potencial De hecho, hizo lo que una marca como Mazda, que es una marca un poco menor respecto a Toyota, por ejemplo. de hecho Toyota, ahora que pone el ejemplo de Toyota, recordamos todo su paso por la Fórmula 1. Nada. Y Mira, lo que lograron fue bajar el consumo a 51,2 litros a los 100 kilómetros. un consumo ¿Vale? bajo, relativo, para la época. Sí, sí. Bueno, mi AMG, no te creas tú que cuando le doy chicha. tu No sé yo, ¿eh? AMG cuando lo metas en el Jarama está por ahí, Le tengo seguro. que, le tengo que meter lleno de gas y de todo. Y ir con la cisterna detrás.
Por cierto, buenas tardes a Carlos Castillo, que está por aquí. ¡Hombre! El señor Isto Racing. Eso. Y luego me nos preguntaba que nunca se ha usado un turbo compresor con estos motores. Sí, sí se han usado turbos, pero en competición no. O por lo menos que yo recuerde, por lo menos en lo que es Mazda en estas series, no. Eran motores atmosféricos. El RX8 y el RX7 en algunas versiones usaban motores turbo. Sí llevaban turbo compresor. Pero en competición, por lo menos que yo haya mirado, desde el 717 al 787, ninguno de estos vehículos usó un motor turbo. Todos eran motores atmosféricos. Porque además, ya digo, una de las características del Wankel, en la calle quizás sí, porque claro, son motores con muy poco par. Motores muy suaves. Y claro, en la calle necesitas un motor que te ofrezca, digamos, podríamos decir como decían, ¿no? Los problemas de conducibilidad, ¿no? Sería o algo así parecido. En la calle necesitas un motor que sea muy elástico, ¿no? Que tenga un rango de revoluciones amplio de funcionamiento para carretera y demás, porque digamos que es más cómodo de usar. También hay motores para coches de calle, homologados para calle, que son muy puntiagudos, ¿no? Y con un rango muy estrecho de funcionamiento, pero realmente no son cómodos de usar ni suelen ser coches para todos los públicos. De todas maneras, Jero, recuerdo una entrevista a Herbert. Johnny Herbert fue uno de los Sí, que de hecho de los fue el pilotos que acabó. Bueno, ahora no me adelanto. Sí, Quería contar el final eso. de carrera. Y él decía que el coche tenía un par excepcional entre las 6.000 y las 9.000 vueltas. Sí, sí. Que eso además les daba muchísimo juego para lo que luego vamos a explicar de lo que tenían que hacer en cada vuelta. Y además les permitía no castigar tanto el cambio. Cuando digo castigar es no cambiar tantas veces. Se podían ahorrar cambios gracias al par que tenía el coche entre las 6.000 y las 9.000 vueltas. Sí, bueno, el motor, este motor concretamente, el R26D, la verdad es que es una verdadera maravilla. Los motores anteriores sí es verdad que adolecían de ese par, aunque sí es cierto que tanto ya el 13J, que ya era de 4 rotores, como el 13G con los 3 rotores, el par sí aumentó algo. Y es verdad que eran motores un poquito más usables, pero a pesar de todo eso, un motor del Sauber Mercedes, por ejemplo, le daba sopa con onda en ese aspecto. No tenía nada que ver. Lo que pasa es que, claro, como tú has dicho, el consumo aquí fue clave, fue realmente clave en esta carrera. Buenas tardes, Guille. Pues como digo, Jero, mira, una cosa que decíamos antes. Entre las cosas que le dijo, que tengo por aquí apuntes, ¿no? Sí, tenían que bajar el tiempo medio por vuelta en 7 segundos. Son muchísimo. 7 segundos. Es una burrada, ¿eh? Bueno, pues casi 5 segundos mejoró el coche con las modificaciones en el chasis, con los frenos, solo con eso. Luego, un poquito más de 3 segundos salió con todo esto que hemos comentado del motor, de que si la doble capa de cerámica, la tercera bujía, en fin, todas estas cosas que lograron mejorar el sistema eléctrico de las trompetas de admisión, en fin, todo eso. Claro, lo consiguieron con muchísimo trabajo. Y luego, lo que hemos dicho, póngase usted a hacer dos carreras de 24 horas seguidas, estudie el material, etcétera, etcétera, y ver dónde se podían romper las cosas. Y con eso vamos a ver qué dice la computadora para ganar el Le Mans. Pues sí, y como digo, pues pues eso, todo eso que se hizo, todo eso que se condujo, y que como has dicho, aquí Mazda es verdad que no fueron los típicos japoneses cabezones que se empeñan nada, en hacer las cosas a su manera, pues consiguieron reducir muchísimo ese tiempo por vuelta, como ha dicho Charlie, y consiguieron sobre todo una cosa, que el coche rodara a un ritmo ultra constante y que el coche no tuviera apenas problemas de fiabilidad, más allá de los problemas de fiabilidad habituales que se tienen en una carrera de 24 horas.
Empezando porque el coche realmente, cuando acabó la carrera, sus problemas de fiabilidad fueron que se le rompió uno de las luces delanteras, un bulbo de la luz delantera. Tuvo problemas en algunas pastillas de freno que se desgastaron más de la cuenta, pero eso suele ser habitual. En una Normal. carrera de 24 horas es una cosa muy normal. Algún problema pequeño de calentamiento en algún momento puntual, pero nada reseñable ni nada fuera de lo... Porque hizo fuera de calor, porque sí, hizo sí. bastante calor. Sí, fue un Le Mans bastante caluroso. Y luego un detalle que es curioso, el resto de sus rivales fueron cayendo poco a poco a lo largo de ese Le Mans, porque como he dicho al principio, el mejor Mazda 787D se clasificó el 19. Sus rivales, como acabo de decir antes, Sauber Mercedes, que conducía un tal Michael Schumacher, uno de los Sí, que pilotaba. El Jaguar también, había más coches, ¿no? Los Peugeot, etcétera, salían mucho más adelante. Y eran coches que sí. eran capaces de hacer una vuelta, al menos en el ritmo a una vuelta, eran muy superiores al Mazda, pero claro, una 11 cosa, segundos. claro, Pero, a ver, es que todo esto tiene trampa. Porque, me explico. Ese año llovió en los entrenamientos. sí, sí. Entonces, el primer día, pues bueno, Mazda estaba. Los pilotos, a ver, que es un poco lo que os decía antes. El programa que usaron, ese simulador que se inventaron, le marcaba a los pilotos en cada sector el tiempo que tenían que hacer. Entonces, los pilotos que hicieron, pues los primeros días, en los test y demás, decían, oye, pues de aquí a aquí es 1 minuto 30. Entonces iban ajustando y cogiendo el automatismo. Freno aquí, bajo dos hierros, pim, pam, pum, acelero, aquí vuelvo a frenar, vuelvo a quitar hierros, subo, aquí con suavidad, aquí puedo apretar más, todo eso, vale. Entonces, cuando ya estaban hechos al trazado, etcétera, porque por ejemplo Herbert no había corrido nunca Le Mans, y menos con las chicanas, ¿vale? Entonces, Además, Herbert era muy joven entonces, ¿no? Charlie. exacto, claro, Herbert estaba todavía diciendo si podía ser piloto por el gravísimo accidente que había tenido, Sí, que casi le tienen que amputar los pies, mm. ¿vale? Entonces, joder, ellos estuvieron adaptándose y cuando ya había que rodar normal, pues tuvimos lluvia, con lo cual sí se quedaron a 11 segundos y aparte, que es lo que te iba a decir, la FISA obligó a ACO a reservar las 12 primeras posiciones de la parrilla a los que tuvieran el motor de Fórmula 1, el motor Sí. de 3 litros y medio. El 3 litros y medio de... Sí, sí. Claro, entonces, entre los que sí te habían quedado por delante y los que te habían quedado por detrás, que te lo pusieron delante, pues claro, salieron allí a hacer puñetas. Pero bueno. Y otro detalle que no quiero olvidarme, Charlie, comentar que Mazda reclamó a la FISA el hecho de los lastres, porque encima de que su coche tenía menos potencia y demás, Sí. le pusieron un lastre que no tengo aquí la cifra, pero era bastante significativo. Y claro, protestó y al final la FISA, bueno, pues no le quedó más remedio, no sé si... Yo creo que también hubo parte de engaño. Sí, El sandbagging que se llama ahora, ¿no? sí, totalmente. Joder, es que nos hemos quedado 11 segundos y tal. ¿Y qué ocurre? Que como luego al final mucha de esta gente son un poco zopencos, pues no analizaron por qué estaba el Mazda 11 segundos. Sí, Ya está. Claro. al final corrió prácticamente, no, vamos, sin lastre no, porque todos los coches de competición suelen estar por debajo del peso mínimo, entonces Exacto. algún lastre tenía que llevar, pero bueno, pocos kilos, muy pocos kilos. Y eso también, que quieras que no te da mucha ventaja con respecto a tus rivales. Sobre todo ya no en lo que pueda ser o significar la velocidad de paso por curva, etcétera, que también hay una diferencia, pero quizá no tanta. Pero sí en el consumo, como hemos dicho antes, sobre todo el consumo. y en el tema de la agilidad de tu coche, que hace que las ruedas también se desgasten un poquito menos, que te aguanten un poquito más. Digamos que puedas mantener ese ritmo medio que tú quieres mantener sin tener mayores complicaciones o mayores problemas. Que no sé si tienes tú la vuelta, el ritmo por vuelta más o menos que tenían que mantener.
Eran 367 vueltas y creo, te lo voy a decir, tenían que, el gasto era de 1,85 kilómetros por litro, es lo que tenía, era el objetivo, y eso les daba que completarían 367 vueltas. Y desde Japón, o sea, el responsable de esto les dijo, con 367 vueltas ganáis. El ritmo de vuelta, pues yo creo que era 3,44. Pero déjame, porque seguro que lo tengo por ahí en algún sitio. Sí. Yo es que no, que la cabeza me daba lo que me da. No dispongo el dato y digo por si se lo podíamos dar a la gente. Mientras le contesto a Lo, que está preguntando si el lastre lo puedes poner donde quieras. Antiguamente sí. O sea, antiguamente había mucha más libertad a la hora de posicionar los lastres y demás. Hoy día el reglamento está tan constreñido. Por ejemplo, así algo que conozco más, que es la Fórmula 1, actualmente, por ejemplo, está muy limitado el lastre que puedes usar para eje delantero y para la parte central del vehículo. Y de todas maneras, como va casi por encima del peso, sí, bueno, poco lastre puedes poner. En este caso concreto, todo ya... bueno, además el año pasado fue ridículo porque el único coche que se presentó por debajo del peso fue el Alfa Romeo y de hecho le hicieron la puñeta, porque realmente le hicieron una puñeta, sí, pero gorda. Es increíble. Es de plomo, entiendo. De tungsteno, los lastres actuales son de tungsteno. Sí es verdad que se ha utilizado el plomo como lastre hace años, pero se cambió por tungsteno hace ya unos años también de aquello. Y se colocan habitualmente en el ala delantera, en la parte central del ala delantera. En los coches por prototipo desconozco realmente dónde los colocan, pero imagino que también serán en zonas muy parecidas. Jero, 3.40 hacia los Mercedes, 3.44 Mazda. Estoy viendo aquí un vuelta a vuelta. Sí, es que me suena que Mercedes seguía siendo bastante más rápido. Lo que pasa que, claro, que luego todos empezaron a abandonar. No sé a partir de qué vuelta fue. Fueron por la noche, ¿no? Las escabechinas, si no recuerdo mal. Bueno, hubo varias. La escabechina de Mercedes sí. Fue desde la noche a por la mañana. La del resto se fue repartiendo durante la tarde. Sí, tuvimos varias. Uno, otro, cuando ya lo habías asimilado, bien, otro, vale, vamos, venga, vamos, dale. Y curioso porque cualquiera podría pensar que Mazda fue como silbando, ¿no? Como... ¿no? Y dice, bueno, pues me voy colando, pero no fue así. No. El último relevo fue la leche también. Además, sí, una cosa para que no pensemos que bueno, pero entonces Mazda planteó la carrera, aparte de todo esto que estamos hablando, planteó la carrera como cualquier equipo, quiero decir. Marcó su coche, digamos, principal, que era el que iba a seguir un buen ritmo, pero ahí agazapado, tranquilito, sin meterse en líos. Que eran Johnny Herbert, perdona, que no lo hemos dicho. No. Los pilotos. No, era el otro coche, ¿no? Era Herbert, el de Herbert, Boydler y... Ahí lo diré. Joder, vaya la cabeza. Está Hector Racing en el chat, a ver si nos ayuda. Si no... Gachot, el del taxista. Gachot, Herbert y Boydler fue marcado como liebre. Amigo. O sea, a pesar de que tiene usted que gastar tanta gasolina, 1,85, bla, bla, pero de momento usted me sale de liebre. O sea, empezamos normal. Son 24 horas, hay margen para luego ajustar, ¿no? Bien. Sí. El otro... Perdón, es que ha puesto... Carlos Herbert nunca fue piloto prioritario para nadie. Bueno, a ver, más allá de que como persona deja mucho que desear y es bastante perrete. Sí, bueno. Pero yo creo que es un tipo que, si no es por aquel accidente en Branhatch, había que haber visto. Pero bueno, es otra batalla. Muy buena, Manuel. Bienvenido. Hola. Bueno, decía, el de Yorino, Terada y Diudón, ese es el que estaba... destinado, ¿no? En eso sí que no cambiamos. Ahí donde estaban los pilotos japoneses, al que le vamos a dar las mayores opciones. Que es lógico. Sí. Coño, soy una marca japonesa,
Claro, o sea, no estamos nosotros que, ay, ¿por qué no han subido a Albert Costa en el último relevo? Ay, ay, pues, y luego, ¿y cómo ponen los japoneses, Toyota un japonés en el último relevo? Pues por lo mismo que tú estás pidiendo con Costa en el MP2. No sé si me explico. Sí, Bueno, sí, 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 ya sé totalmente. que sí. Se está Digo, entendiendo. para Sí. alguno que, en fin, bueno. Y el otro coche que era un Oreca, que lo llevaba, o sea, Mazda le cede un coche a Oreca y le dice, haced lo que os dé la gana. O sea, Mazda en el tema de Oreca no entró para nada. Pero sí que les pidieron, oye, si podéis salir también un poquito a fuego, pues no nos viene mal. Pero en Oreca no tenían ni las simulaciones, ni el tope de vueltas que había que hacer, ni el consumo, ni nada. Era un tema de Oreca y que Oreca se las apañara. ¿Vale? Así Sí, que, sí, sí, sí. Y al final, pues, como digo, el coche ganador de Le Mans, que al final fue, como que ya me adelanto, al final fue la Liebre en este caso, porque fue el coche pilotado por Johnny Herbert y el último relevo lo hizo Herbert, fue una cosa muy curiosa porque quedaban, creo que algo más de 2 horas, ¿no, Charlie? Para finalizar la carrera en el último relevo, o 2 horas aproximadamente, la última sí, pero rueda. bueno, Sí, pero habría que contar un poco lo que pasó a grandes rasgos, ¿no? Digo yo, bueno, vamos, pues si quieres si cuéntalo. quieres. Más que nada por no dejarlo ahí un poco. 2 horas, coño, es que hubo 22 antes. Sí, sí, sí. A ver, como carrera, insisto, ese es uno de los años que yo fui. Como carrera, dices de lucha y tal, pues bueno, no fue lo de este año, por ejemplo. Pero claro, la manera en que fue preparándose el final sí que tuvo mucha amiga, ¿no? Pero bueno, como bien decía, salían decimonovenos y su crono en la cual ya había sido duodécimo, o sea que tenían 7 coches por delante que en teoría no deberían de estar ahí, pero bueno. Sí, bueno, las cosas de la FIA. Claro, la carrera, pues con los Peugeot de arriba, los Peugeot salieron a saco y la verdad es que el coche era muy rápido, pero estaban todavía en ese primer año de los periodos que se suele hacer cada marca, que es el desafío para Le Mans, son 3 años. Uno para que te den todos los tantarantanes y saber de dónde te viene el aire, otro para ajustar y el tercero para ganar. Eso es en teoría la, en teoría no, la teoría de cómo se gana Le Mans, ¿vale? Luego hay algunos que llegan, ganan el primer año y ganan 3 seguidos, otros que no han ganado, en fin, depende de las épocas de cada uno, ¿vale? Entonces, bueno, pues nada. ¿Qué pasó? Que prácticamente en la primera parada en boxes, los Peugeot ya se quedaron fuera. ¿Por qué? Porque uno tenía un problema de encendido en el repostaje, bueno, el coche salió ardiendo, con lo cual pues perdieron mucho tiempo, ya se retrasó y ya empezó a tener problemas, bueno, pues uno menos. Y el otro tuvo también problemas de encendido, entonces, bueno, entre cambiarle, a ver, probar, que si la electrónica, lo que fuere. El caso es que ya estuvieron entrando y saliendo de boxes y retrasándose. Jaguar cogió un poco ahí el testigo y parecía que, pues en esas primeras horas, pues decías, joder, le puede hacer. Claro, aquí nadie pensaba en Mazda, o sea, esto es lo primero, ¿eh? Nadie pensaba en Mazda, nadie. ¿Vale? Entonces, bueno, pues yo, Jaguar, Mercedes, pues los Jaguar, pues parece que le van, bueno, a ver cómo va la cosa. Y entonces tú pensabas, bueno, pues oye, un duelo Jaguar-Mercedes puede estar bien, tal. Eh, años Mercedes, 50, 50. recordar que el Mercedes C11 era uno de los grupos C, uno no, creo que el más avanzado de todos los grupos C Probablemente. que había en aquella época, por la tecnología que usaba y por, sobre todo el estudio aerodinámico que tenía. Era muy, realmente, era referencia en aquella época en cuanto a aerodinámica, sobre todo. Total, que en teoría Jaguar, que debería haber dado la réplica a Mercedes, poquito a poco lo típico, que te quedas una vuelta, que pierdes, que tal. Total, que a las 10 de la noche los Mercedes pues estaban dominando la carrera
tranquilamente. Y el cuarto, pues era el Mazda 55, que no digo silbando, pero sí que tranquilamente había, sobre Sí, todo, ellos iban, como acabamos de decir, claro, perdona Charlie, ellos iban al ritmo que tenían marcado. Bueno, en este caso sí era la liebre, ¿no? Me imagino que iría a lo sí, mejor alternando ritmo fuerte no, con... te cuento, porque fue un tema Sí, sí. importante en ese momento de la carrera. Pero bueno, sí, un poco a lo que les habían marcado. ¿Qué ocurrió? Que lo que estamos diciendo, la diferencia de ritmo por vuelta era unos 4 segundos. Ujú. Entonces, claro, nadie, o sea, a ver, decías, coño, el Mazda cuarto, bueno, pero no pensabas que, hombre, que vayan a abandonar 3 Mercedes o que vayan a tener problemas los 3 Mercedes. Hombre, puede pasar que salga una pieza mal y falle en uno, al rato en otro y al rato en otro, porque la duración de la pieza viene siendo, vale, bien, todo eso está muy bien, pero hombre, pues no parecía que tal. Pero cuando en ese momento los pilotos llevaban un chivato en el coche que les avisaba cuando gastaban más gasolina de la debida. Entonces, claro, yo entiendo que al principio de la carrera, entre que he salido liebre, el ritmo propio, que empiezas a ver, bueno, se están quedando los Peugeot, los Jaguar no pueden, y tú ves que vas ganando posiciones, pues supongo que apretaron un poquito más de lo debido. Y entonces, el sistema, a esa hora de las 10 de la noche, les dijo, oye, tenéis que hacer 1,91 por litro y estáis haciendo 1,85 porque estáis gastando mucho, ¿no? Con lo cual tuvieron que levantar el pie. Y entonces ahí es donde ya les dice, mira, centraos en lo que hemos estado entrenando. ¿Y qué estuvieron entrenando? En hacer lift and coast. O sea, en vez de usar tanto el freno, lo que hacían era dejar ir el coche, que la propia aerodinámica ya te lo frena, no es un Fórmula 1, pero bueno. No es el paracaídas que lleva un Fórmula 1, desde Exacto. luego. Y tranquilamente, y entonces fueron ajustando y se fueron poniendo en eso. Pero claro, viendo cómo estaba la carrera, dijeron, coño, tenéis que ir al límite absoluto que os permita el consumo. Y ahí está la gran labor que hicieron los 3 pilotos, porque desde las 10 de la noche, sin pasar, no digo que en algunas vueltas se pasaran porque es normal, ¿no? Un adelantamiento, cualquier cosa. Lo iba a decir ahora, porque ya no es solo que tú mantengas el ritmo, es la Claro. gestión del tráfico. El caso es que ellos tenían prohibido tocar el acelerador hasta el vértice. Ujú. O sea, ellos no podían jugar con el coche en la primera mitad de la curva. No podían. O sea, ellos llegaban, levantaban y con el freno, Hasta el tal. Apex. Una vez que pasa Claro, el Apex. exacto. Pero, ¿por qué les ayudaba esto? Pues porque esas mejoras que hemos dicho antes del chasis Sí. les permitieron, les dejaron un coche muy bueno, muy manejable, que te permitía hacer eso, claro. Un detalle también, Charlie, que no he comentado, es verdad que se me ha pasado, es que Mazda fue aumentando un poquito progresivamente la batalla del vehículo conforme fue avanzando en sus diseños. Y el Uh -huh. 787 tenía una batalla un pelín más larga que la del 767. Eso también Ah, ayuda bastante a la estabilidad claro. del coche. Otra cosa que Tosuami se quedó blanco, del amarillo pasó al blanco, fue cuando le dijeron, claro, que iban a poner las chicanes en Les 1.10. Sí, Porque una de las cosas buenas que tenía el Mazda era la punta. claro, si ahora me ponen Al, la chicane. claro, al poner las chicanes, o sea, la punta es que yo llego antes que tú a la punta y tengo un poquito más que tú. Y como está mantenida, Claro, pues en la vuelta te recupero tiempo en la recta. sí, sí. Simplemente, claro, en cuanto te pongo la chicane, sí, voy a llegar un poquito antes a la punta que tú, pero el problema es que cuando ya llego a la punta, llevo 3 segundos, ya hay que frenar o para la siguiente chicane o para Mulsanne. Entonces, claro, Claro. y dijo, joder, macho. Es activo y decir, oye, si no queréis que venga, no vengo, ¿eh? Me ponéis las chicanes, me prohibís el motor, oye, si os he hecho algo, me lo decís y yo no vuelvo por aquí, ¿vale? Que os quede claro. Vale, entonces, a las 4 de la mañana,
cae el primer Sauber Mercedes, porque en realidad toda la estructura la llevaba Sauber. Y cae el de Palmer, Dickens y Nicky Tim. Uy, no, Nicky Tim no. O sí, Tim. Lo que ya no sé. Es que creo que ahora hay un Nicky Tim. Igual me estoy ahora. Lo puedo Tim. buscar, No, pero vamos. no, deja. Tim. No. Lo dejamos en Tim y ya está. Y ya está, sí. Vale. ¿Qué le pasó? Que se salieron de pista. Claro, los Mercedes estaban un poco todavía luchando entre ellos. O bueno, simplemente, pues oye, un error. Lo que estoy diciendo es un circuito de alta velocidad. Curtin, sí. Un circuito de alta velocidad, pues nada, una salida. ¿Y qué pasó? Que rompieron el fondo del coche. Con lo cual, sí, no fue una avería grave, pero perdieron más de media hora para cambiarlo. Con lo cual, 4 de la mañana, calorazo, por cierto, se me olvida. Fue una noche agradable en el sentido de que, bueno, sí, pero hizo mucho calor, entonces por la noche se estaba bien, entonces decías, no me voy a ir a dormir. Ahora que se está de lujo. Bueno, 4 de la mañana, el Mazda se pone tercero. Yo, bueno, al final, oye, pues qué bien, ¿no? Qué bien va. Sonido aparte que cada vez que pasaba era la gloria, como ha pasado este año con el NASCAR, ¿no? Por ejemplo. Bueno, Sí, ahora después tenía pensado y eso, ahora sí, después pondremos un vídeo vale, para los exacto. amantes del sonido. Claro. 4 de la mañana, ¿qué hacemos? Pues venga, vamos para el paddock a tomar un cafelito. Bueno, venga, a tomar un café. Vale. Y llegamos allí, te está tomando un café y de repente, una hora después, el coche de Schumacher, que iba con Cruzpointer y Beldinger, Sí. ojito, era una alineación tremenda, tenía problemas con la caja, le escupía las marchas, entonces, bueno, problemas, con lo cual sus tiempos por vuelta empezaron a subir y entró en boxes, salía, total, otro coche que empezó a perder tiempo. Bueno, pues nada. Después creo que pasaron 3 veces por boxes y al final, en la cuarta ya, creo que se la tuvieron que cambiar. Perdió 3/4 de hora. Con lo cual, otro coche. Supone un cambio de transmisión, claro. Claro. A ver, no habían abandonado, se habían retrasado. ¿Vale? Y además, con la cosa de que salían de boxes, pues como los toros con la banderilla de fuego, de huello. Claro, como no. a fuego, ¿vale? Vamos, totalmente. Con lo cual, bueno, pues empieza a clarear y el 55 que está segundo. Entonces, ahí llega la magia, ¿no? Porque empieza la gente que se ha ido a dormir, empieza ya a levantar, empieza a llegar un poco ya la mañana, ya empieza a clarear fuerte. Y, claro, las órdenes en Mazda seguían siendo, oye, seguid a lo vuestro. Claro, los pilotos decían, joder, es que 4 vueltas, coño, tenemos la segunda plaza, es un resultadazo, vamos a medir. Y que no, 367 ganamos. Bueno, pues nada, oye, al tío este aquí de la maquinita diciendo que 400, pues nada, venga, fisqui, calorazo, tal, bueno. 4 vueltas, insisto, tenía el Mercedes líder. Bueno, pues nada. Además, ese Mercedes rodaba 5 segundos más rápido que el Mazda. Que ya me dirás tú qué necesidad, con 4 vueltas de ventaja, tenías de ir a ese ritmo. Pero bueno, ¿qué le pasó? Que se le gripó el alternador del coche. ¿Cómo se gripa un alternador, Jero? Por calor, básicamente. ¿Qué llevamos diciendo que pasó ese año? Que hacía muchísimo calor. Que el problema es que al irse el alternador, plaf, se quedó la bomba de agua sin energía. Pero todo el sistema eléctrico se cae. Como el alternador lo pierda. Y el motor, pues, hecho a cocer. Sí. Para haber hecho allí un arrocito. Entró en boxes con un humo y entonces todo el circuito era un clamor. Pero no, bueno, siendo franceses seguramente porque les fuera mal a los alemanes también. Sí, imagino. Pero, claro, era porque el Mazda se ponía primero. Y de nuevo, Charlie, volvemos a lo que se dice de esta carrera, ¿no? Las 24 horas de Le Mans escogen al ganador. No, el ganador no gana la carrera. La carrera. Esta es una de las ediciones donde creo que está más claro esa afirmación.
¿vale? Así que, claro, quedaban 3 horas y, hombre, decir que los Mercedes estaban fuera, yo creo que era demasiado porque al ritmo que llevaban. Pero claro, ¿qué pasó? Que como el Mazda seguía a lo que daban, lo justo, lo que tenían que hacer, claro, no es lo mismo que si el Mazda hubiera dicho, a ver, ahora podemos ir, nos podemos permitir rodar 10 segundos más lento que los Mercedes. Y ganamos la carrera por media vuelta. Sí, claro. Empezar a perder tiempo con respecto a los Mercedes Claro. mucho tiempo. Y dice, bueno, pero entonces, ¿qué pasa? Un pinchazo, un problema en un cambio de piloto, que no sé qué, cualquier cosa te mata. Entonces dijeron, vamos a ver, que el coche está aprobado y el coche puede ir a este ritmo y el coche hace 367 vueltas, que no me mareéis, el tío de la maquinita allí, que no, que podemos seguir para adelante. Y claro, el ingeniero Tsunami decía que sí, y claro, los pilotos, pues, claro, tú imagínate que están en una situación... Poco... Sí, Claro, porque tú estás en una situación en la que tú no pensabas que pueda. Luego Herbert puede decir en las entrevistas lo que quiera. Sí, siempre ellos no pensaban que podían ganar. Siempre ha sido muy listo, claro. Y claro, sí, internamente ellos decían, si hacemos 367 vueltas, y claro, si tú vas a hacer 367, pero ¿cuántas habría hecho Mercedes? Claro. Pues 372 o 373. Claro, vale, bueno, venga, que yo entiendo que la motivación y oye, que sí, es que si no te quedas en casa también. Bueno, entonces claro... No, y una carrera de 24 horas que pueden suceder muchas cosas, ya no solo mecánicos, pueden suceder también accidentes. Y es que al final los que estaban más cerca eran los que no habían podido seguir el ritmo durante el sábado por la tarde, que eran los Jaguar. Que era, curiosamente, otro de los coches que no cumplía normativa. Sí. Porque ellos seguían con su V12 de 7 litros y pico, o sea, 7 y medio por ahí, ¿no? Sí, decir también otro detalle, perdona Charlie, otro detalle que se me ha olvidado comentar, este motor de 2.616 centímetros cúbicos, si lo trasladas a un motor tradicional, claro, su desplazamiento sería de alrededor de 6.600, 6.400 centímetros cúbicos más o menos. Sí, es un corrector como cuando metes el turbo que se toma 1.5, 1.7. Efectivamente. Sí. Vale. Pero claro, ¿qué le pasaba al Jaguar? Pues lo mismo que le pasaba al Mazda. Que imaginar un motor de 7 litros y medio, 7 litros, atmosférico, lo que bebe. Pues claro, ¿qué pasaba? Pues que época. Aunque podían haber ido más fuerte y habernos regalado un final muy bonito, no podían. Entonces, como Mazda seguía ahí a lo suyo, con el señor el señor de la computadora que decía que no. Exacto. Que no. Y Jaguar pegaba reones, pero luego tenía vueltas muy malas porque decía, no, que no llegamos. Claro. Que no llegamos. Y claro, las últimas 2 horas fueron, cada vez que pasaba por meta, bueno, por todos los sitios era casi haciéndolo. Yo, de todas las veces que he ido a Le Mans, jamás he visto esa reacción en toda la gente. Jamás. Y ojo, era coche japonés, piloto alemán, piloto británico y piloto francés. Quiero decir que aquello era un batiburrillo tremendo, ¿no? Sí, totalmente. Y esas 2 últimas horas fueron una auténtica locura. Eso es. Yo te dejo lo que te ibas a contar de las últimas horas. Uy, espera que estoy escuchando eco tuyo. No sé por qué. Ahora. Creo que... A ver si lo corrijo. El tema, como digo, en las 2 últimas horas, pues básicamente era porque Mazda quería hacer una parada menos que sus rivales. Por lo mismo que hemos dicho, ese señor japonés que estaba allí delante de la computadora, eran 367 vueltas. Habían marcado ese objetivo y había que cumplirlo. Entonces quedaba un último relevo y Johnny Herbert podía realizarlo y le preguntaron antes de ello que, oye, que son 2 horas. ¿Cómo? Y claro, Johnny, su estado físico no era el mejor para precisamente hacer eso, pero ya sabéis lo que les pasa a los pilotos de carrera, y yo me imagino sobre todo con la adrenalina en el momento, ¿no? Y demás, a ti te preguntan y tú dices, sí, claro, y vamos para adelante, ¿no?
El tema fue pues que eso, que al final, resumiendo un poco, para mantener ese ritmo, el propio Johnny Herbert tuvo problemas con el sistema de hidratación del interior de la cabina, tuvo también problemas en los pies, total, que acabó al final, acabó la carrera en primera posición. Bueno, supongo que Le Mans se derrumbó en ese momento, ¿no? Imagino. Mira, lo que pasa es que lo de Herbert tiene más miga que todo eso. Sí, sí. Herbert, repito, era uno de los pilotos en ese momento más prometedor, o estaba en una generación bastante prometedora de pilotos, ¿vale? Era el mejor de esa generación. Si no recuerdo mal, de esa generación, de su quinta, son Damon Hill, seguro. ¿Y quién más era? Eran 4 o 5. Bueno, pues ya sabéis, las camadas que salen en los pilotos, ¿no? Los países. No recuerdo ahora exactamente los otros contemporáneos de él. Bueno, él tiene un accidente gravísimo en la Fórmula. ¿Es la Fórmula 3000? ¿Fue la Fórmula? Bueno, en Brands Hatch, ya casi, pues casi para subir a Fórmula 1. Y no pierde los pies de milagro. O sea, tiene, de hecho, él le veis y va andando. Tiene, creo que es el pie derecho, lo tiene. O sea, la pierna tiene más corta, en fin, bueno. Tuvo un destrozo bueno, pero le salvaron las piernas, vale. Entonces él, claro, esto le tenía muy estresado. Él no sabía si iba a poder ser piloto profesional, todas estas cosas. Entonces él durante toda la semana estuvo muy nervioso. Aparte era alemán, pues él por su forma de ser. Entonces prácticamente se alimentó toda la semana de noodles. O sea, en vez de comer pasta como Dios manda, estuvo comiendo los fideos, esos de arroz que ya sabe. Y eso pues se ve que alimentar poco. Entonces, claro, sumó a eso a que no pegó ojo, venía prácticamente sin dormir, o durmiendo muy poco todos los días. Y durante la carrera no durmió. Entonces se juntó el cansancio de no dormir, la tralla de la carrera, la adrenalina, el no haber comido bien y el problema Básicamente de deshidratación se quedó sin y agua, vamos, en el ese. prácticamente cruzó la meta y se desmayó. De hecho, es uno de los pilotos que no ha estado en el podio de Le Mans a pesar de ganar. Sí, Porque sí. eso tuvieron que llevar echando leche. Sí, de hecho, bueno, tenía una deshidratación grave. Como has dicho, hizo mucho calor en aquella edición de Le Mans, o sea, todo se juntó. Y la verdad es que yo creo que eso también ayudó a que la victoria se considere aún más, ¿no? Creo yo, Sí. a que sea más recordada, ¿no? Incluso. Porque al final estamos hablando de que se consiguieron varios hitos con la victoria del 55 en Le Mans. El primero, pues que por fin los japoneses conseguían ganar el Le Mans en categoría absoluta. Hasta entonces ningún japonés había logrado aquello. Toyota y Subaru sí es verdad que se repartían un poco en rallies. Había otras marcas que Honda había tenido bastante éxito en otras competiciones. Pero realmente lo que era por prototipo y sobre todo la carrera de Le Mans, hasta entonces ningún japonés había hollado el primer puesto, ¿no? Hasta ese año 1991. El segundo, como hemos dicho, además sobre todo conseguido eso, pues bajo la bocina, ¿no? Que un motor rotativo tipo Wankel gane en una prueba de las 24 horas de Le Mans. Y que además no se va a volver a repetir nunca, porque claro, la normativa ya cambió definitivamente a partir de ese año 91, ya no pueden participar ese tipo de motores, entonces eso no se va a volver a repetir nunca y eso va a ser algo que a este coche lo va a hacer único. De hecho, yo lo considero un coche único en su especie por eso, precisamente, porque Exactamente. es un coche que es el único que realmente ha conseguido ganar en una prueba, posiblemente la prueba más prestigiosa del automovilismo mundial, ¿no? Las 24 horas de Le Mans. Y eso no se lo va a quitar nadie ya. O sea, eso es impresionante. Y lo tercero, pues como acaba de decir Charlie, Johnny Herbert terminar la carrera en las condiciones tan deplorables en las que la terminó y tener que sacarlo del cockpit y desmayado, pues eso también quizá ayuda a aumentar ese misticismo, ¿no? Esa épica, ¿no? Sin duda. Hay que decir que al final
dieron 364 vueltas. O sea, el de la computadora tenía que estar que Encabronado. Sois unos inútiles. Pandilla de inútiles. Sí. Luego, final... hoy día siguen prohibidos los rotativos, sí. Hoy día, en lo que es competición, sí. Digo, 362, Jero, perdón. 362, pues mira, todavía... 5 menos. Joder. A ver, pobre hombre, hay que contar también que ya la última... O sea, cuando vieron que el Jaguar tenía el mismo problema de ellos, ya no... Tampoco Supongo que ya levantarían un poquito. Claro, claro, ahí ya sí. Además, a Herbert le vendría bien levantar un poquito. Yo creo que es que aunque no, seguro que sí. Sí. Nos pregunta recordemos que Jaguar era la marca que había ganado el año anterior. Sí, con el famoso Silkut. Exactamente. Nos pregunta Guille Willy que por qué todos los coches de antes, esta te la dirijo a ti, Charlie, porque seguro que le puedes contestar muy bien. ¿Por qué todos los coches de antes son infinitamente más bonitos, suenan mejor y gustan más? Hombre, a ver, yo creo que el tema de bonitos o no bonitos ya es un tema de gusto personal de cada uno. O sea, sí, hombre, a mí personalmente... yo veo el Audi e-tron, el primer híbrido, y por los colores, no sé, pero joder, me parece una preciosidad, ¿no? Por decir uno moderno, o el Bentley de 2001, claro, igual... El Bentley, ese coche era muy bonito. Igual me estás diciendo ya que es que sí, que es hasta esos años y luego a partir de ahí no. Hombre, bueno, yo creo que, pues al final, pues porque el tema de, y esto, aunque diga Jero, lo puede contestar el mejor, por los avances, y entiendo que con las normas te van llevando a un tipo de coche cada vez más parecido, que es lo que nos pasa sobre todo en la Fórmula 1. O sea, al final solo funciona una filosofía de coche. Sí. Y en estos campeonatos al final es lo mismo. Hay unas reglas que son bastante constreñidas y no ha lugar a sacarte de la manga un diseño y que encima funcione. Claro. Y básicamente, Charlie, también decir un reglamento. En aquellos años, el reglamento que tendría 5 folios, 6 folios, 4 folios y un reglamento. Era 170. Claro. Es que estamos hablando de un reglamento técnico que se ha complicado tanto, se constriñe tanto que al final al proyectista no le queda más remedio que buscar un solo camino, y es el único que funciona realmente. Claro. Y a nivel de motor, perdóname, pues lo mismo. O sea, Ferrari le ganaba a Ford con motores de 4 litros, de 3 litros y medio. Sí. V12, vale. Y Ford terminó ganando con motores V8 de 7 litros. Pero oye, que se peleaban por la victoria, ¿eh? Mira, nos dice Carlos, por cierto, Mark Blundell. Mark Blundell, efectivamente. Sí, no, Herbert era el mejor de esa camada de largo. Sí. Vale, era el mejor de largo. Decíamos antes, el Jaguar fue el que había ganado el año anterior, pero el Mercedes era el que había ganado 2 años antes. Sí. No, ese trienio del 89 al 91 es un trufado maravilloso. Se llama así el capítulo del libro alemán que saldrá en septiembre. Pero son 3 años muy, muy curiosos y además con muchísimas marcas y muy bonitos. Sí. Eso iba a decir. Yo creo que fue la mejor época del grupo C posiblemente, ¿verdad? Sí, bueno, si no la mejor, por lo menos la más prolífica. La más... Sí. Y luego, pues eso, los motores, pues claro, un V12 chilla, un V8 es más ronco, todas esas cosas tenían. El Mazda es ya no chillar, es... El Mazda, si me permite, ahora pondré el vídeo. Sí, es de estar degollando a una rata. Sí. Pero bien. Es como un gato. Este es un vídeo que está grabado en una Diers. A ver si se... Espero que se escuche. ¿Lo tengo puesto? Sí. A ver cuando pase. Me parece, no sé si ya lo estáis escuchando de fondo. Yo sí, vamos. Yo no oigo nada, entiendo, lógico. Lo que no sé, la emisión si se está. Me imagino que la emisión, bueno, ahora me lo decís por el chat, espero que se haya escuchado, porque desde luego es que merece mucho la pena ya digo, el sonido. Y dice, sí, nos lo están diciendo.
Sí, se oye, ¿no? Sí. Brutal ese sonido. Claro. Por cierto, hablando de lo de. Ahora que has dicho lo del V8, el V12 es un sonido más como catedral, ¿no? Yo lo veo como un órgano de una catedral. Y el V8 yo lo compararía más con un instrumento musical más bronco, como más grave. Lo hemos visto en el NASCAR de este año, por ejemplo, y en el Cadillac, que curiosamente Sí, claro. para ser un LMDH es un sonido, claro, son 5.700 centímetros cúbicos. se tienen que escuchar bronco también, ¿no? Pero sí, 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 a pesar de las normativas y sobre todo las normativas anticontaminación también, que eso también ha cambiado mucho el sonido de los motores. Pero bueno, Matra V12, que nos lo recuerda aquí Histor Racing también. Y para mí sí, para mí quizá aquella época sea más visceral, ¿no? Creo que no había tanto diseño computerizado, Claro, no es que esa es había, otra. claro, no había tanto avance en microaerodinámica, cosa que actualmente ya con todo el tema CFD y demás es impresionante cómo ha cambiado, incluso para el tema de los motores. Y eso, sobre todo las normativas anticontaminación, el combustible que se usaba entonces, que no tiene nada que ver con el combustible de hoy día, y muchas cosas que han ido cambiando. Pero ya digo, yo particularmente pues este coche concretamente era un coche que me apetecía hablar mucho de él. Eh, por eso, porque la verdad es que es una historia muy curiosa. A mí particularmente me parece muy curioso por el hecho de esa tozudez japonesa que empezaron desde el año 83 con Mazda Speed, empeñados en esa carrera alemán. Al principio no empezaron tampoco con esa intención, ¿no?, de ganar la carrera en absoluta, sino poco a poco quizá ir aprendiendo, ir con participando con ese 717, 727 y 737. A ver, ten en cuenta una cosa. Mazda se funda en el año 20 Ujú. y cuando ellos empiezan, prácticamente hace 20 años que ha acabado la Segunda Guerra Mundial. Claro. Y la fábrica de Mazda está en Hiroshima. Sí, sí, O sea, precisamente. quiero decir que, bueno, que quedó destruida lo que quieras, luego ya con los dineros yanquis salieron. Pero claro, entre que salían un poco con ese complejo de inferioridad y de juela que hemos hecho, y porque los japoneses, sobre todo hasta no hace demasiado, como que se sentían culpables de todo, cuando encima les habían tirado a ellos las dos bombas. Pero bueno, Sí, esa es pero, otra historia, sí, ¿no? pero quizá en la cultura japonesa. Exacto. Entonces, claro, y ya ahí yo creo que hay, sobre todo en Mazda, ese. O sea, a la vez de que tienen ese sentimiento de culpabilidad, por decirlo así, les costaba mucho eh, trabajar con los occidentales. Ujú. Sin embargo, Mazda lo hizo muy bien, superó ese complejo, o Ese como lo recelo, quieran llamar, ¿no? Ujú. exactamente. Hicieron caso, claro, porque tú puedes decir, venga, sí, que vengan aquí 30 blanquitos y nos digan lo que tienen que hacer, ¿vale? Muy bien. Pero si luego no haces caso, Claro. y sin embargo, no solo hicieron caso, sino como hemos explicado, investigaron ellos por su cuenta el tema del doble bañado cerámico, de estudiar y evolucionar ese motor Wankel, pues primero 3, luego 4 cilindros, ahora otra bujía, en fin. Oye, hay que buscar esto y pues venga, frenos cerámicos, porque se ve que con el tema cerámico, pues dijeron, oye, a ver, no sé de dónde viene, ¿eh? Eso es un tema que tengo que investigar. Bueno, los De, frenos carbocerámicos sí te puedo decir que ya, al menos lo que yo sé en Fórmula 1, en los años 70 ya se empezó a experimentar con eso, con el freno pues carbocerámico, pero no se introdujeron hasta los años 80. Me imagino, y tú lo sabes, la competición se retroalimenta mucho unas categorías de claro. otras. Entonces, no me Sí, pero en este extrañaría. caso, claro, ya estamos hablando del año 90, Sí, entonces no, estamos no, hablando no. de Bueno, una pues época muy avanzada y los frenos claro, carbocerámicos ya venían usándose en competición desde antes.